Tamaños en potencias de 10. La medición de magnitudes físicas cubre rangos muy amplios, desde lo más pequeño a escala microscópica y con valores aún más pequeños que un átomo, hasta lo más grande imaginable, conteniendo a todo el espacio del universo. Esto hace que tengamos que considerar cosas tan pequeñas como la de un cuatrillón de veces más pequeñas que un metro, 10 a la menos 24, a cosas que superan el trillón o aún el cuatrillón de veces del tamaño de un metro. Trillón, 10 a la 18, cuatrillón, 10 a la 24. En 1977, Charles y Ray Ames produjeron una película asombrosa, en la cual se mostraba un viaje imaginario desde los confines del universo hasta lo más ínfimo de las partículas subatómicas. Este viaje se realizaba en unos 10 minutos, en los cuales se realizaba un acercamiento permanente, pasando por las diferentes potencias de 10, tomando como base la unidad metro y un hombre de una pareja que retosaba en un parque costero de la ciudad de Chicago. Esta película existe en la actualidad junto con mayor cantidad de información, en un sitio web desde el cual se ha descargado las imágenes que forman esta transparencia. Estas imágenes congelan los instantes de la película que coinciden exactamente con las potencias de 10 correspondientes y nos permiten tomar conciencia de qué es lo que está implicado cada vez que corremos la coma un lugar a la derecha o agregamos un cero más a nuestro tamaño de magnitud. En el año 2012, Cary y Michael Wan han realizado una nueva versión de este concepto como un sitio web interactivo y una película corta que se encuentra disponible, pero en esta oportunidad se hace hincapié en los múltiplos de 3 de las potencias de 10, que se corresponden con las unidades de medida. Además, han ampliado el concepto original, llegando a la distancia elemental de Planck y al límite del universo salvable. Tamaños relativos. El concepto de importancia aquí es el de tomar conciencia sobre la relación entre las magnitudes y las estructuras, y la imposibilidad de escalar una estructura en forma infinita. Para cada tipo de estructura existe un nivel de magnitud que puede variar aproximadamente entre 1 y 1000. En algunos casos se mantiene en las centenas y en otros en las decenas de miles. El Sistema Internacional de Unidades, SI, que veremos a la brevedad, nos ha dotado con un conjunto de prefijos para los múltiplos y submúltiplos que el año 2022 cubre desde la potencia de 10 a la menos 30 a la potencia de 10 a la 30, abarcando toda posible estructura del universo. La estructura más pequeña que se considera es el neutrino, con una dimensión de 20 yoctómetros, que se presenta en 3 variedades: el neutrino electrón, el neutrino muón y el neutrino tau, actuando cada uno de ellos como una partícula elemental para cada tipo de fuerza fundamental. En el siguiente nivel, el de los heptómetros, encontramos a los quarks. El problema con la teoría de los quarks es que postula que los quarks no se pueden detectar en forma separada, sino que se encuentran unidos entre sí, conformando partículas elementales como el neutrón, protón y otras. Se han postulado 6 quarks diferentes para poder componer a todas las partículas elementales que se consideran en el modelo estándar. Los quarks son U, up, D, down, C, charm, S, strange, T, top y B, bottom. Los nombres son completamente ficticios y no poseen vinculación alguna con las propiedades de tales quarks. Como no se pueden encontrar por separado, se asume que su dimensión se encuentra en este nivel a partir de su nivel energético. En el siguiente nivel, el de los atómetros, encontramos partículas elementales como el pión, protón, neutrón y otras que son las partículas de las que se compone el núcleo atómico y se encuentran en las interacciones cuánticas. Se rigen por la fuerza nuclear débil. Los núcleos atómicos quedan comprendidos dentro del nivel de los femtómetros, desde el núcleo más pequeño, del hidrógeno, con 1,70 femtómetros, a los núcleos grandes de los elementos pesados, como el uranio, con un núcleo de 11,7 femtómetros. En los núcleos interviene la fuerza nuclear fuerte. El nivel de los picómetros es el reino del átomo, y es el nivel hasta donde la tecnología actual ha podido intervenir en sus realizaciones prácticas. Los átomos individuales poseen dimensiones en el nivel de los picómetros, desde átomos pequeños,
como es el átomo de hidrógeno, con 25 picómetros, hasta átomos grandes, como lo son los átomos de cesio y uranio, con 260 y 230 picómetros, y el de cadmio, con 1556 picómetros. En este nivel, rigen las fuerzas eléctricas para la unión de los átomos entre sí, por medio del comportamiento de los electrones en las diferentes bandas atómicas. En la actualidad, se han podido visualizar a los átomos en forma casi individual, y la tecnología opera con estructura del orden de los cientos de átomos para las realizaciones electrónicas y los nanomateriales. Las moléculas poseen una gran dispersión de dimensiones, desde aquellas que poseen valores similares a los átomos, como el agua, con 270 picómetros, y la sal, con 470 picómetros, hasta moléculas grandes, como la celulosa y la ferrita, ambas con 10 nanómetros de tamaño. La fuerza que interactúan a esta escala es la electromagnética y la electroquímica, que a partir de las interacciones de los electrones en sus diferentes bandas, puede conformar diferentes tipos de moléculas, que además reaccionan entre sí, en lo que denominamos fuerzas químicas, y queda vinculada con toda la industria química. El rango de los nanómetros es donde se despliega la nanotecnología, y es donde en la actualidad la tecnología opera en forma amplia, ya que para la microelectrónica se requiere equipamiento de muchos miles de millones de dólares, quedando reservada a empresas muy específicas. El rango micrométrico es ampliamente utilizado por la tecnología a lo largo de todo el siglo XX, permitiendo el aumento de la precisión mecánica. Sin embargo, aquí estamos interesados en las estructuras naturales. Por ende, el rango micrométrico es el rango de las células biológicas, tanto del reino vegetal como del reino animal. La célula no es una entidad simple, sino que se compone por un conjunto de orgánulos que cumplen diferentes funciones. Uno de tales orgánulos es el núcleo celular, con un tamaño que varía entre 5 a 10 micrómetros, en tanto que otros orgánulos, como las mitocondrias, poseen tamaños más pequeños de hasta 3 micrómetros, y otros más grandes, como las vacuolas, con 40 micrómetros. Dada tal escala de valores es que encontramos a las células con tamaños que van de 10 a 100 micrómetros, tanto para el reino vegetal como para el reino animal. El rango milimétrico está presente en la industria humana desde el siglo XIX, pero en lo que a organismos naturales se refiere, es donde encontramos tanto a los órganos de los vegetales y animales como a los propios vegetales y animales. A los vegetales los podemos subdividir entre plantas, arbustos y árboles. El rango de las plantas, que se extiende con tamaños un poco mayores a la de las células, hasta unos 50 u 80 centímetros. El rango de los arbustos, los cuales no poseen frutos, que se extienden desde unos centímetros a un poco más de 1 metro. El rango de los árboles, en donde encontramos el grupo más extendido de árboles, entre 2 a 5 metros, y los árboles grandes, con tamaño de 50 a 116 metros. El caso de la secuoya, con 116 metros. A los animales los podemos subdividir entre insectos y animales. El rango de los insectos, que se extiende con tamaños un poco más grandes que una célula, hasta tamaños de 3 a 5 centímetros. Abejas. En particular, el rango de los animales es bastante restringido, extendiéndose de unos 10 a 15 centímetros. Roedores, un poco más grandes que los insectos, hasta un grupo más extendido de animales, con tamaños de entre 1 a 2 metros, y los animales más grandes, extendiéndose entre 5 a 30 metros. Caso de la ballena azul, con 30 metros. Nuestra unidad de medida es el metro, que justamente representa al hombre como medida de todas las cosas, ya que nuestra unidad de medida es aquella que representa mayormente a la medida del hombre, que usualmente se extiende entre 1,5 metros y 2 metros. A partir de esta medida estaremos considerando a las realizaciones humanas y a las construcciones humanas y sociales como entidades representativas. Ya mencionamos anteriormente que los animales se extienden entre 1 y 30 metros y los árboles llegan a 100 metros. Pero no hay otras construcciones naturales más grandes, con excepción de las formaciones geológicas, como lo son las montañas, los valles aluvionales, los valles formados por ríos, etc. Las construcciones humanas se extienden entre el metro y los 30 kilómetros, con excepción de la muralla china,
que posee una extensión de un poco más de 21.000 kilómetros. Históricamente, las edificaciones humanas se han extendido desde casas individuales a construcciones majestuosas como lo son las pirámides. Una casa tipo puede poseer una dimensión de entre 10 a 30 metros. Más allá de esas dimensiones, nos encontramos con edificaciones que pueden extenderse a varios cientos de metros, ya sea que sean horizontales, como lo son las edificaciones fabriles, o verticales, como lo son los edificios de alta altura, de los cuales el más alto en la actualidad es la torre Burj Khalifa, con 828 metros de altura. Otro tipo de construcciones humanas son aquellas relacionadas con medios de transporte, como el caso de barcos. Los más grandes son los tanqueros para petróleo, como el Seawise Giant, con 458 metros. Aviones, el más grande es el carguero Antonov, de 88,4 metros. Los cohetes, el mayor es el SpaceX Starship, con 121 metros, y la Estación Espacial Europea, con 108 metros. Finalmente, a nivel de construcciones técnicas, lo más grande es el acelerador de partículas europeo del CERN, con 27 kilómetros de extensión. Estructuras humanas. Actualmente las estructuras humanas poseen extensiones muy amplias. Existen varias formas de considerar la extensión de una estructura humana. Una de ellas considera regiones geográficas interconectadas con gran movimiento de personas. Bajo ese aspecto, podemos considerar las grandes extensiones de los ríos, como el Mississippi, el Danubio, el Amazonas, etc. O bien zonas de grandes valles, como lo es la zona atlántica de Estados Unidos, la zona pampeana en Argentina o diversas regiones en Europa con fácil movilidad. Pero tal enfoque resulta un poco discutible. Por ende, hemos considerado para nuestro ejemplo a las megaciudades. Las megaciudades son metrópolis con más de 10 millones de habitantes, que a enero de 2024 eran 34. En la transparencia hemos ilustrado a 14 de ellas. El área metropolitana excede el área urbana simple, ya que incluye a su área de influencia, es decir, aquellas pequeñas ciudades que están cerca de la gran metrópolis y ven su actividad absorbida o complementada por la gran metrópolis. Absorbida cuando la gente va a trabajar a la metrópolis, o complementada cuando una determinada actividad decide instalarse en la pequeña ciudad porque le resulta más conveniente que permanecer en la gran metrópolis. Las grandes áreas pueden ser espacios de 150 por 150 kilómetros, es decir, 22.500 kilómetros cuadrados, o de 200 kilómetros por 200 kilómetros, es decir, 40.000 kilómetros cuadrados. Áreas más extensas no suelen ser prácticas, ya que el tiempo de viaje simple dentro de una ciudad no debería superar en mucho a la hora. Pero existen excepciones cuando se superponen varias ciudades grandes muy cercanas, como lo es el caso de Hong Kong, que incluye a Shenzhen, Guangdong, Macao, Pekín, que incluye a Tianjin, Sichuan, Baoding y Taiyang, y el caso del Gran Los Ángeles, que incluye los condados de Ventura, Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside, con un total de casi 20 millones de habitantes. No hemos incluido la cantidad de habitantes en estas megaciudades, ya que algunas poseen poblaciones muy concentradas en edificios y otras poseen áreas residenciales extensas. Lo importante para considerar una región como una estructura de megalópolis es su red de transporte, tanto público como privado, es decir, ferrocarriles, subterráneos y autopistas que permitan una movilidad rápida y masiva. Estructuras planetarias. Las observaciones en el espacio han encontrado que los planetas poseen dimensiones desde un tamaño de 2 gigámetros a 500 gigámetros aproximadamente. Aquí estamos considerando solo el tamaño, sin incluir la cantidad de masa que posee un planeta. El límite superior es impreciso, porque aproximadamente a partir de los 500 gigámetros es donde se encuentran las estrellas más pequeñas. Los planetas se han clasificado en planetas rocosos, entre 2 a 12 gigámetros, y planetas gaseosos, entre los 20 y los 400 gigámetros. El planeta más pequeño del sistema solar es Mercurio, con 2,4 gigámetros, y el más grande es Júpiter, con 70 gigámetros. La Tierra es un planeta pequeño promedio de 6,3 gigámetros. Las estrellas pueden adoptar una gran cantidad de tamaños. Además, la vida de las estrellas puede modificar tales tamaños en la medida en que la estrella consume su materia y explota. El tamaño más pequeño de una estrella ronda los 500 gigámetros, en tanto que para el tamaño más grande se ha adoptado un tamaño máximo de 1500 radios solares.
Dado que el Sol posee un tamaño de 695 gigámetros, encontramos entonces que el tamaño máximo de una estrella rondaría los 1042 terámetros o aproximadamente un petámetro. La estrella más grande observada es Canis Mayor, con unos 987 terámetros o aproximadamente un petámetro. Existen otras estrellas similares, como la PZ Casiopea, con 827 terámetros, así como estrellas mucho más pequeñas. Ya mencionamos que nuestro Sol posee 695 gigámetros y encontramos otras estrellas de similares tamaños en las inmediaciones, como Sirio, con 1181 gigámetros, y Vega, con 1876 gigámetros. La expansión del universo ha sido muy rápida en el siglo XX, ya que fue recién en 1925 cuando Edwin Hubble pudo confirmar que las observaciones sobre Andrómeda correspondían realmente a una galaxia diferente a la Vía Láctea. Hasta ese momento, el universo solo incluía una única galaxia, la Vía Láctea. Prácticamente 100 años después, estamos considerando la existencia de 100.000 a 200.000 millones de galaxias en nuestro universo. Esta expansión exponencial de nuestro conocimiento sobre el universo ha hecho que las clasificaciones sobre las estrellas cambiaran rápidamente en los últimos 100 años. En la ilustración encontramos la clasificación que se utiliza en la actualidad, en donde las estrellas han recibido una letra de designación que corresponde tanto a la temperatura con la cual la estrella está emitiendo su energía, como al posible tamaño de la estrella. El caso del tamaño es variable dentro del lapso de vida de la estrella, ya que las estrellas pierden su tamaño al haber consumido su materia y en algunos casos pueden explotar. Nuestro Sol ingresa en la clasificación G, para una estrella con temperatura en torno a los 6.000 grados Kelvin y un tamaño que rondan los 600 a 800 gigámetros. Sistemas planetarios. El siguiente nivel de estructura, el de los petámetros, es el dominado por los sistemas planetarios, del cual el sistema solar es solo uno. Desde el punto de vista de su tamaño, el sistema solar posee un tamaño de 4,5 petámetros, es decir, su tamaño equivaldría a 5 veces la estrella más grande detectada. Pero aquí se abren muchos interrogantes, ya que la detección de sistemas planetarios exteriores al sistema solar y dentro de la Vía Láctea es muy difícil, y la detección de sistemas planetarios fuera de la galaxia resulta inviable. En todos los casos, el análisis de las radiaciones debe indicar que existe alguna masa planetaria y que tal masa se encuentra orbitando a una determinada estrella. Por ende, no tenemos respuesta para la primera pregunta que realizaríamos sobre los sistemas planetarios, que es ¿cuál sería su tamaño máximo? Si consideramos que el Sol es una estrella pequeña, con poca masa, y existen estrellas con cantidades de masa superiores, es de suponer que la distancia a la cual podrían orbitar planetas en una estrella con 10 o 100 masas solares debiera ser mayor, recordar la ley de la inversa al cuadrado. Por ende, deberíamos asumir que el tamaño máximo de un sistema planetario podría ser de 10 o 100 veces más grande que el sistema solar, lo cual implicaría un tamaño de 50 petómetros a 500 petómetros. Pero tal suposición no puede verificarse por medio de datos. Otro problema es la formación de los sistemas planetarios. La mayoría de las teorías pasadas y actuales solo toman como referencia la fuerza de gravedad, lo cual es erróneo. Una ponencia de 1975, publicada en la NASA, denomina a estas teorías mecánicas laplacianas, ya que si bien parten del supuesto que los sistemas se generan a partir de nubes gaseosas en el espacio, que por gravedad se concentran en estrellas y planetas, no tenían conocimiento en el pasado y no tienen en cuenta en la actualidad que tal gas es plasma, el cual posee propiedades eléctricas y magnéticas muy elevadas, por lo cual la interacción en las nubes de plasma debe incorporar tanto a la gravedad como a los factores eléctricos y la interacción magnética de partículas y cuerpos. El tema está en estudio, la cantidad de información disponible es muy elevada. El vecindario solar. Las galaxias espirales, como el caso de la Vía Láctea, poseen diferentes brazos con tamaños de 30 a 500 hexámetros. Para el caso de la Vía Láctea, se han identificado los brazos mayores de Orión Cygnus, de 200 hexámetros, Perseo, de 600 hexámetros, Carina Sagitario, de 34 hexámetros, Norma, de 525 hexámetros, y Escudo Centauro, de 100 hexámetros. La Vía Láctea en sí posee una dimensión de unos 1000 hexámetros. Se incluye una ilustración de la ubicación de los brazos de la Vía Láctea.
Puede considerarse como vecindario solar al grupo de estrellas que se ubican a 10 años luz, 100 gigámetros, 50 años luz, 500 gigámetros, 100 años luz, 1 hexámetro, 250 años luz, 2,5 hexámetros y hasta 1000 años luz, 10 hexámetros, dentro del brazo Orión Cygnus de la Vía Láctea. Recordamos que el brazo Orión posee 200 hexámetros. El grupo local o burbuja es el área cercana al Sol, que en función de los estudios puede abarcar entre 10 a 100 hexámetros. Algunas de las estrellas que quedan dentro del grupo local son Próxima Centauri, a 4,22 años luz, Barnard, a 5,97 años luz, Wolf 359, a 7,7 años luz, Sirius A y B, a 8,6 años luz, Ross 128, a 10,8 años luz, Proicon, a 11,4 años luz, Altair, a 16,7 años luz, y Delta Pavonis, a 19,5 años luz aproximadamente. Un año luz es una distancia de unos 9,46 petámetros. La estructura en brazo de la galaxia aún no posee una justificación clara, ya que las estrellas se concentran a distancias específicas de la galaxia, conformando cintas relativamente concéntricas y centradas en el núcleo de la galaxia, como si el núcleo se comportara como un vórtice. Galaxias. El siguiente de magnitud, el de los cetámetros, es el nivel de las galaxias, que pueden extenderse entre un cetámetro, caso de la Vía Láctea, con 100.000 años luz, a 18 cetámetros, caso de la ESO 383.76, con 1.764.000 años luz. Las galaxias pueden tomar diferentes configuraciones, pero sus tipos son muy limitados. Las galaxias espirales, las galaxias elípticas, las galaxias lenticulares y las galaxias irregulares. Hemos indicado el tamaño de algunas galaxias como la Vía Láctea, con 1 cetámetro, Andrómeda, con 1,5 cetámetros, Alcionio, con 2,3 cetámetros, y Messier, con 860 hexámetros. Cúmulos de galaxias. Las estructuras que en tamaño y masa, que no estamos considerando, le siguen a las galaxias, son los cúmulos galácticos, que se ubican en el orden de los cientos de cetámetros. Algunos ejemplos son el grupo local, con 10 millones de años luz, de 105 cetámetros, Virgo, con 158 cetámetros, y Coma, con 210 cetámetros. Las estructuras a las que responden los cúmulos de galaxias aún no están del todo claras. Supercúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias se agrupan a su vez en supercúmulos de galaxias, en los cuales aparecen las estructuras de filamentos galácticos. Los supercúmulos poseen tamaños de 100 a 1000 millones de años luz, es decir, de 1 yotámetro a 10 yotámetros. El supercúmulo más notorio es al cual pertenece nuestra propia galaxia, de la Vía Láctea. A este supercúmulo se le ha dado el nombre en el año 2014 de la Ñaquea, que significa cielos amplios. La Ñaquea posee un tamaño de unos 5,5 yotámetros. Otros supercúmulos cercanos son Hyperion y Shapley, con 5 y 4 yotámetros de tamaño. Filamentos, paredes y universo observable. Las mayores estructuras detectadas en el universo son los filamentos, las paredes de galaxias y la telaraña cósmica que interconecta todas las estructuras, conformando una red cósmica con áreas en donde se ubican las estrellas y quedan interconectadas entre sí por materia en estado de plasma gaseoso y áreas en donde permanece un estado de espacio vacío. Los filamentos poseen tamaño de orden de los miles de millones de años luz, lo cual nos arroja las siguientes cifras. Tanto para el filamento Piscis Cetus, en donde se ubica la Ñaquea y por ende nuestra galaxia, como también para el filamento Perseo Pegasus, es de 10 octómetros, es decir, aproximadamente 1000 millones de años luz. Para la pared Hércules Corona, 9800 millones de años luz, o aproximadamente 100 octómetros. El universo observable, si se considera como válida la teoría del Big Bang, posee unos 970 octómetros, es decir, aproximadamente un ronámetro. En el caso de que en el futuro se supere la distancia máxima del universo observable, lo cual invalidaría la teoría del Big Bang, se podrían encontrar distancias mayores, pero el universo posee distancias mayores,
Ya hemos mencionado que el concepto de universo observable es solo aplicable a un observador según la relación entre la velocidad de la luz y la supuesta velocidad de expansión del universo. Pero el hecho de que no se pueda ver no implica que a mayor distancia no exista universo. Es solo que no lo podemos ver por la velocidad de expansión. Los nuevos telescopios espaciales permitirán dilucidar si tal límite de observación es o no real. Las nuevas unidades de ronámetro y ketámetro, estipuladas en el año 2022, no resultan adecuadas para la magnitud de distancia, son muy amplias, pero sí son aplicables a otros tipos de magnitudes. Hemos realizado un recorrido dimensional en el segmento en el cual se han definido los prefijos para sus múltiplos y múltiplos del Sistema Internacional de Unidades, que se extiende desde una magnitud tan pequeña como 10 a la menos 30 a una magnitud tan grande como 10 a la 30. Lo hemos ilustrado con las magnitudes de tamaño, espacio o distancia, teniendo en mente remarcar tanto las estructuras que se encuentran en cada nivel, como el de indicar que las estructuras no pueden escalar y que cada nivel posee sus propias reglas o leyes y genera un tipo particular de estructura, válido para ese entorno de tamaños. Ampliaremos el tema a continuación al considerar tanto las propiedades de la materia como las formas y la problemática del escalado en tamaño de las estructuras.